Bueno, y era maraquero, esa época había, el violinista era Pedro Castillo, que era de Cumarebo, en el inicio de los Amanecidos. Después desfilamos muchísimos por ahí. Inclusive yo para la época no tocaba, si yo iba de maraquero, ayudante. Y nosotros hicimos un homenaje, por cierto, que hay un muchacho que es locutor hípico, Jesús Barón. Jesús Barón. Es yerno de Domingo Polanco. Jesús Barón, sí, él es locutor, ¿no? Sí. Pero se dedicó a la cuestión de datos hípicos, sí, inclusive es narrador. Sí, bueno, él con Arnaldo Mariña, nuestro director acá. Saludos para él. Saludos, siempre al personal de Radio La Calle, igualmente para la gente de Constitución también. Aquí tenemos un miembro de Héctor Díaz. Sí. Bueno, esa vez el compadre Germán Vargas también. Hicieron los trámites, entonces me consiguieron una rueda de prensa. Yo fui con la familia de mi compadre Domingo Polanco. Él era tío de mi esposa y padrino de Héctor. Ah, verdad, sí. Sí, bueno, entonces me hicieron la rueda de prensa en el Castelo de Faría, en la parte alta. Y cuando llegamos allá, mire, estaba Uno TV Falconía, 2 canales de televisión. Estaba La Mañana, Médano, Nuevo Día. Entonces usted no le asustan los medios de comunicación. Usted viene de la alta. Sí, claro, 3 periódicos impresos y 5 emisoras de radio. Habían micrófonos, habían equipos ahí, poca gente así. Entonces entrevistaron a Yamilé, pero yo no oía lo que le estaban preguntando, entonces me habla pasito, entonces yo le digo, hermano, háblame un poquito más fuerte porque yo tengo problemas auditivos. Me dice, ¿cómo es eso? Le digo, que estoy sordo. En estos días me preguntaron por la muchacha, yo creía que era por la auyama, y dije, estaba una pariente y yo estaba echando de buco. Entonces, pero fíjate que todo ese personal corrieron por la escalinata y se fueron todos. Yo sentía los gritos allá donde estaban riendo. Mire, pasaron como 30 minutos y yo, coño, perdí la entrevista. No saben que después se aparecieron y hicimos la cuestión. Cito Moreno era palero. Mi papá. Estamos hablando de ti. No, yo sí. Era como en Magallanes anteriormente, pero lo aborrecí. ¿Tiene tiempo que no toma? El 15 de diciembre que estuvimos en Caracas. Por tu porte, tú debes ser magallanero, ¿no? Casi no simpatizo porque no entiendo los deportes. Yo no jugué nada. Fíjate que yo tuve los billares de Cuavana, donde habían juegos de todo tipo, y yo no... Nunca ni muchacho, ni metra jugué yo. No, o sea, que no puedo decir, Sisto, una mentira grande. Sisto jugó un parlay. No, nada. Nada. Pero sí puedes ir a un juego que en el estadio, por razón te hablé del béisbol, te hablé del boxeo del viernes y te vi como asombrado, pues, porque parece que... Sí, no, yo tengo una amiga que tiene un muchachito que ya está en Barquisimeto, está próximo a ingresar para las Grandes Ligas. Y ellas me invitaban para acá, para el estadio, y yo me salí al rato porque no encontraba a la gente gritando, que el otro. Nada, ningún deporte. No, nada de eso. Bueno, les comentaba que ahora el 15 de diciembre que estuvimos en Caracas, donde llovía, yo me enteré de ese viaje, sí. Sí, entonces tuvimos ocasión de estar allá con varios artistas. Inclusive tuve una entrevista con Reinaldo Armas, salió en video y todo. Sí. Por cierto, Reinaldo después se enfermó, como que estuvo en Colombia y tal. Ajá, correcto. Últimamente ha estado de salud, creo que ha estado convaleciente bastante. Sí, vale. Por eso que ha bajado un poco la intensidad de promoción de tu música en este caso, pues. Pero esa gente son muy... La comparación, Sisto, de la música de antes, las melodías que sí llegaban, la de ahora, ¿qué crees tú? ¿Qué pasa ahí? Esos bailes de la juventud que tú sí, eso lo que respecta al reggaetón, a la changa, esos bajos, a que se bajan, que se tocan, que es obsceno si se quiere, no, uno lo ve así, ellos a lo mejor ellos disfrutan, pero en su momento, ¿qué pasaría con un padre representante que vea la actitud de una niña, de una adolescente? ¿Qué dice? Y esos bajos para un dolor de cabeza hasta mandaban hacer. Eso perturba. Lo bueno de Sisto es que él es subliminal, él hace al decir de cabeza, bueno, muchos los entienden. Pero antes había un respeto. Mi mamá, María Maya, que tú sabes, fue amiga de ti, pues. Ella silbaba, nosotros podíamos estar lejos y escuchábamos el silbo y ahí íbamos
pudiésemos estar elevando volantín, ganando en las metras, lo que sea, pero nosotros nos plantábamos en la casa ipso facto, porque si no, uno sabía que venía después. Sí, sí, claro. Esa, por lo menos la educación férrea, ¿no? Como antes que hincaban a uno en 5 charpas, hincado de rodillas en 5 charpas y fruncir el ceño, que cuando ya uno veía cuando uno le veía la cara a su papá, a su mamá en este caso, y al fruncir el ceño uno sabía que sí, no, ya uno que pasaba, pues. Estaban conversando y pasaba un niño porque tenía una pela segura. Igualmente que la palmeta, ¿no? Ahora, esos medios son antipedagógicos porque, por ejemplo, uno que le estén echando suero, que le estén echando con una palmeta, que lo hinquen de rodillas, que no está en... Ahorita yo todo... ¿Vas preso? Exacto, no, ahorita es antipedagógico, maestro. O sea, no, el SEGNA y la Ley Orgánica de Protección Niños, Niñas y Adolescentes no lo permite en sus artículos. Sí, exacto. Y el SEGNA por supuesto. Pero es de doble filo, pues está bien, la violencia es mala, porque es mala, pero tiene que haber una forma, o si la hay, de implantar el respeto de antes, pues. ¿Entiendes? Ahora los castigos yo veo que son suaves porque a los muchachos le quitan la televisión, no, la tabla o el teléfono, hay uno que se haya suicidado. Que va a estudiar y hasta aquí. Y bueno, de esa forma, pero de castigarlo así físicamente es grave. Sí, es grave, es penado, pues es penado. Pero a veces agarran un berrinche que yo le pregunté a Tivo en este momento, los muchachos están de testigos, que le pregunté a Tivo, a Primitivo, pues, con respecto a eso, y dice que fue una casa ajena, le echa el cuento que fue una casa ajena, y el muchacho estaba de tremendo y agarró y le dio una nalgada. Santo remedio, pues. Pero sería antes de la ley, le dije, pues si no estuvieras preso. Sí, no, tú sabes que... ¿Tu muchacho lo criaste así? Sí, fíjate que mis muchachos, bueno, no es porque son mis hijos, pero se portan a la... Yo nunca los toqué con nada de castigarlos, no. Nunca se ha dicho que está preso por una pelea, una riña, nada. Nunca. Fíjate que Héctor ya a los 8 años iba a ser los mandados en el camión con unas almohadas. Y cuando tenía 10 años iba con Dexy para allá para Cuabano, se iban por la Guada. Ajá. En los camiones de esos 350. Iba, y él en lo que podía los limpiaba y así. Héctor es, con el favor de Dios, es impecable con sus cuestiones, con sus carros, con sus cosas. Y la hembra, bueno, estudiosa y fíjate de Vilexi. Sí. Colega, un saludo para ella. Sí, sacó lo que a mí no me gustaba, que era estudiar mucho. No, ella es muy estudiosa, sí, muy estudiosa y creo que está en danza o algo así. Sí, de algún baile, la cultura, es locutora, ¿no? Profesional también. Cuando estábamos en la Juan de Dios Monzón, se reunieron los maestros y los representantes. Me recuerdo que el difunto Madrid, José Ildemaro Madrid, el papá de los Madrid, de aquí por Nuevo Día. De Ni Madrid, del final de toda esa gente. Ajá. Entonces él dijo, bueno, ¿El AI Madrid? Sí, de todas estas personas, el AI. Ya la letrina se va a colapsar. Aquí no se va a dar más clases porque ya los niños no pueden hacer sus necesidades. Lo que llaman el excusado. Sí, una letrina. Entonces, Josía hizo así y me hizo señas. Entonces pedíamos permiso y le echábamos para que se llenara rápido. Entonces Josía desesperado para que eso se llenara de una vez. Agarró un bloque macizo que pesaba como 40 kilos y salió ese chorro de oro negro de petróleo. Miren, lo bañó. Yo no lo conocía. Lo que quito la nariz no se le veía. Totalmente que... Ya no existe, ¿Ah? Ya no existe, los excusados no existen. No, se llamaba excusado. Boceta y esto, sí. No, claro, pero en su momento hacían el pozo, el hueco, sí. le colocaban su placa, su cuestión, y colocaban 2 bloques para uno. Sí, exacto. Y uno veía hacia abajo y se veía. Sí. Para que la gente lo entienda, lo que pasa es que hay personas que lo van a ver y no te entienden el chiste en realidad. Sí, hay que explicar primero que era eso. Sí, exacto.
era un pozo seco. Ahí no se hacía pupú, pues la necesidad fisiológica. Le ponían su lámina ahí, entonces los bloques. Pero a mí siempre me dio miedo, porque yo estaba muy niño, que se podía caer, pues, se podía ir. Sí, porque el hueco ese era grande, el espacio ahí, la ranura esa era grande. Entonces, qué bueno. Sí, algún chiste que tengas bueno, alguna anécdota que tengas, que se lo pueda aquí contar al público. Hay tantos chistes, yo tengo un prontuario muy grande. Como dijo Tibo, yo me sé 1000, pero me preguntas uno ahorita y no me recuerdo. Porque a veces uno se, cuando se lo claro, hay veces que la mente se embota en esto, pero sí, no, claro, hay muchos chistes. Hay tantos. Hay veces que conversando se va uno recordando de los chistes y la cuestión. Bueno, con relación a lo de la escuela que hablábamos ahí con la educación férrea, una vez estábamos, por cierto que ya murió este señor, estaba jugando con un carrito y la maestra Rebeca estaba explicando y tal. Le preguntan al muchacho, ¿cuándo murió Bolívar? ¿Cómo, maestro? ¿Y cuándo murió Bolívar? No sabía nada, estaba enfermo, sentaron primero con las nalgas y después en las manos. Y entonces pulsado también, porque antes no era fácil. Pero antes las maestras hacían eso, sí. La maestra Fila, que Dios la tenga en la gloria, a uno le ponían las manos. Y sí. Aquí en Juan de Dios yo recuerdo que también. Y lo llevaban a un cuarto oscuro que había en la dirección con un esqueleto, o sea, cuestiones. Sí. No era traumado, o sea, no traumaban en su momento, pero ahorita uno ve que era que sí, claro. Era una metodología un poco cruda, ¿no? Pero sí, era una educación férrea, pero ahora, claro, es liberal. Y había el bullying cuando eso, había siempre los avispaditos que le querían dar. No, siempre. Habían algunos que siempre. Sí, ¿no? Tú sabes, cuando estamos en la Juan de Dios Monzón, vino un muchacho de Camunares y le tiró una pepa y le pegó en el ojo a José Isael Madrid, que lo dejó fuerte. Ah, él es por eso que... Claro. Ya estamos en formación para salir a las 4 de la tarde. Y tiró esa pepa y ese muchacho lloraba. No sabía esa historia. Y la maestra Carmendalia y la maestra Dilia, todas las maestras le ponían, le pusieron hielo y todo, pero eso fue... No le peleó por eso. Sí, no hubo manera de salvar el hombre. Y él murió así con ese problema. Lamentable, ¿no? Yo me recuerdo bien siempre de eso. Y tantas cosas que existieron La maestra Fila, te la repito, porque ella marcó la época de educación, pues. No todos estudiaban ahí porque no todos tenían sí, porque era privado, pero era una educación privada, pero era en la mañana y en la tarde, creo, ¿no? Sí, pero era bastante, o sea, la enseñanza que había ahí. Antes un bachiller tenía el conocimiento suficiente. El bachiller, cuando le decían el bachiller, era como un doctorado, porque fíjate que un sexto grado de antes, hay personas con sexto grado que, bueno. Estaba la maestra Chela, la maestra Ismenia, Dilia de Román, la maestra Mema, la esposa de Hernán Balsa, ella era Rodríguez, hija de Luis Rodríguez Otero. Bueno, había también la maestra Carmendalia, ¿no? Que vivía aquí exactamente en esta esquina. Carmendalia de Medina. Estamos hablando aquí de Juan de Dios. De la Juan de Dios Monzón, sí. En esa época había la maestra Narcisa Wesser también. ¿Y la maestra Juanita? Juanita fue después de estas cosas. Pero en Cotopaúl, ¿no? En Cotopaúl, sí. La maestra Chela. Era de Juan de Dios Monzón, la maestra. Pero sí te llegó a dar, porque ella, cuando yo entré en primaria, ella estaba de salida. Sí, no, ya se entraron hace muchos años. Estaba una señora Fierro también, que fue directora ahí. Ajá, sí, que era de coro. Ajá, también. Ella murió también y el esposo también. Sí, que estamos hablando de una época más o menos, pero la educación y la crianza de antes es una cuestión de que ves ahorita a los profesionales y gente respetuosa. Exacto. Colocaste a tu hijo como ejemplo y así como el tuyo hay muchos que en realidad se le inculcó ese respeto hacia el prójimo. Exacto.
que es importante, el respeto. Dentro de los valores forma parte del respeto, es algo, ¿entiendes? Sí, exacto. Y ahí no hubo castigo. Y los nietos, bueno, no se diga, porque los nietos juegan con uno. Creo que tu yerna trabaja con nosotros, Ereidi, saludos para ella, ¿no? Ereidi. Ah, sí, Ereidi. Tu yerna tiene un nietecito con un nietecito. Es Luque Moreno. Él es músico ya. Ajá, él es músico, salió a su abuelo. Bueno, Y el papá también, porque el papá es acordeonero. Ah, ¿verdad que sí? Sí, él sale por ahí por las redes sociales ya tocando. Toca percusión. Él vino para acá, para el complejo, pero él vino para la música de... Ellos lo pasan primero por flauta, pero primero por percusión, después la flauta y después la música de cañonera, que llaman. Antes se le decía música de viento, porque era saxofón, trompeta. El señor Blanco que me dijiste, Miguel Blanco, era saxofonista, ¿no? Sí, saxofonista. Y Beto era cuatrista. Cuatrista, sí. Tocaba con un viejito, un señor de Lato. Él murió de 100 y pico de años, era el que tocaba la batería. Cuando estábamos tocando ese que terminábamos y él quedaba todavía, ¡hey! Le decían, guay. Se aguantaron un ratico porque había terminado la pieza. ¿Y la serenata de antes? Siempre serenata. Cuando tú hablabas del liceo Héctor M. Peña, Ajá. Los fundadores de ahí fue José Miguel Moreno, que fue de Falconía, en Punto Fijo Televisión de José Armando Alcaya, fue director de Onda del Caribe también. Andaba Joel Córdoba. Ajá. Regino Manzano. Un saludo para mi profe Regino, que lo acompañe y le dé mucha salud. ¿Qué te digo? Esa vez andábamos dando serenata. ¿Pero serenata así, aleatoria o tenían ya...? No, era que ya veníamos de Buchuaco y pasamos al recreo, Casa de Polica. Era que una muchacha de Moro y se quedaba muy bonita. Yo no las conocí, sino que las vi así de... Y yo nunca he cantado, pero me había echado unos guaratarazos cuando eso, y me puse adelante porque iba punteando una guitarra. Entonces cantaron una que dice, despierta, dulce amor de mi vida. Y yo empecé a cantar, y salió ese pote de orines por esa ventana y nos bañó. Yo creo que yo tragué porque yo estaba cantando con esa bocota abierta como un caimán. Pero eso sí, no le perdí tiempo al carro. Prendí el carro de cargado. Andábamos como 4 carros. Y me fui. Insisto, yo una vez no le quedaba, llevé a alguien a dar una serenata, al amigo Tire Zavala. ¿Tú sabes cuál es Tire Zavala? Ah, sí. El de la guitarra. No, pero sí. Claro, estamos paloteados en el bar y yo le digo, cumpleaños a las 12, o sea, el día, pues, y eran como las 6, buscó la guitarra y nos fuimos para allá, compadre. ¿Sabes qué canción? Una de Ali Primera. Que no tiene nada que ver con serenata. Corral. Salió el suegro. Bueno, el agua caliente. Yo sentí por la ventana el agua caliente. Yo aquí tengo la quemada todavía. Yo llegué cojeando a la casa y él no sé el otro día. Pero un amigo, el amigo Tigre, un saludo para él. Pero son anécdotas. Tú que, bueno, ¿qué edad me dijiste? ¿76? ¿Quién? ¿Yo? No, yo voy. No quiere decir edad. Yo soy de 46. Bueno, de ahí saque su cuenta. 80. Pero yo me pongo 120. Háblame de Lucio, del Ceretón, de la Llorona y qué otro había. La bola de fuego. La bola de fuego. Sí, así llamaba una. ¿Había sectores que salían el mes particular o es una próximo a Semana Santa se decía que aparecían esos fenómenos? Había el Ceretón, la Llorona, la bola de fuego. Mi papá le decía en Ceretón. Sí, exacto. En el libro Café con Dulce Afuera, que lo hizo Lencho Colina. Lorenzo, está en Estados Unidos ahorita. Sí, saludos para él que va a ver el programa. Lencho Colina, un caballero. Bueno, ahí habla de la fundación de la calle San José, el sector Cirilo Amaya. ¿Sabes que el compadre Cirilo fue de los fundadores? Mi tío. Pedro Nolasco se puso a hacer esa casa, un joven, ya tenía, como decían, tenía compromiso con una hija de Felipe Nava, que era... Marta Nava, mi madrina. Exacto. Y bueno, en esas épocas pues no habían tantas casas
Sí, sí. Y eso del Ceretón, hay un libro que se llama El Ceretón que lo escribió Memén Romero, Luis Manuel Romero Sierralta. Habla de la casa del capitán Delgado, mi respeto para esta persona. Ajá. Em, Sí, por aquí, por la San José arriba. sí, exacto, ahí Porque Neri Jordán, por ahí. Sí, después de dos casas más abajo de Neri, aparecía el Ceretón ese ahí, había unas muchachas muy bonitas Pero se porque se enamoraban de las mujeres y entonces llegaban a perturbar a las casas que les botaban la comida, les ensuciaban sin verlo. Sin verlo, sí. Bueno, una vez, cuando esta cuestión del Ceretón, el Ceretón para incorporarse tenía que hacerlo desnudo y recopilaba un hueso de un gato. Tenía su libro negro. Sí, sus libros de magia negra que llamaban. Entonces hubo una reunión en el pueblo porque el desastre era mayor, ya el Ceretón estaba haciendo desastre. Caramba. Y ya no dejaba dormir la gente y eso, bueno, se volvieron. Y buscaba las más bonitas. Sí, entonces. Total que la muchacha se traumatizaba, ¿no? Porque fíjate con ese desorden ahí. Entonces reunieron al compadre José Dávila, que le decían José Ratón, y él era experto en todas estas cuestiones, entonces le dijo, no, yo lo agarro, pero me dan 40 personas. Un ejército. Sí, un ejército. Entonces, el comandante de la policía aquí era Villo Córdoba, el papá de las Córdoba, aquí muy amigo de la casa, gran persona. Y entonces se dispersó la gente por en el tanque de las González. Pero el líder era José Dávila. José Dávila fue el que impartió esas órdenes y habilitaron la policía. Saben que Villo Córdoba desplegó la policía por el tanque, la adyacencia del tanque de las González, y encontraron una ropa. Era la ropa de la guardia que se estaba bañando en el tanque. Total que tuvo que esperar que se oscureciera y pasó con una mano adelante y otra atrás por el fondo. Él vivía en el otro extremo, entonces. Totalmente. Alguien decía totalmente que Juan. Era que decía totalmente que. Y Lucio sí nunca salió. Era alguien que se llenaba de grasa, me recuerdo. Sí, exacto. Andaban en ropa interior, se llenaba de grasa para que nadie lo agarrara. Completamente desnudo. ¿Era desnudo? Sí, en pelota. Total que el que pagó la consecuencia fue el guardia que atravesó el pueblo por pelota, con una mano adelante y otra atrás. Y buscando a Dávila. Son anécdotas del pasado. ¿Cómo no? Bueno, ya estamos casi en el ocaso del podcast. Hemos disfrutado un buen rato y hemos hablado la conversa, ¿cómo se ha sentido, amigosito? Encantado de esto, porque siempre estamos prestos a estas cuestiones, a estar en la cultura del municipio. Y esto queda para la historia. Usted pasan 5, 80 décadas y esto queda grabado y sus bisnietos, tataranietos lo van a ver, pues. Dios mediante. Dios mediante. Saluda a su tataranieto de una vez. ¿Cómo no? Toda la familia, todo el público. No, el tataranieto que va a tener. El 7 generaciones más abajo. Sí, es una hembra. Bueno, pero 7 generaciones. El de Rey también es nieto, el bisnieto, el tataranieto. Eso lo van a ver dentro de 80 años para que lo salude de una vez. Exacto. No ha nacido, es que no se da, pero para que lo... Sí, bueno, mis recuerdos para todos estos niños y los que vendrán en futuras generaciones. Pero tú sabes, Goyo, que ahí ¿Ve que es plata porque que le pica la mano? Hoy viene la te descubriste. Hoy viene la pensión. Sí, hoy es 22. Sí, ya. Es que sabe cómo los cargos no tiene carro y va a cobrar, enseguida se le daña igualito. Fíjate que si no llega, llamo a Delcy para que me resuelva el problema. Bueno, mientras preparas nos va a deleitar para terminar una melodía con el violín. Estamos aquí en las bellas instalaciones del Complejo Cultural Josefa Camejo de Pueblo Nuevo, municipio Falcón, estado Falcón, llevándole el segundo podcast gracias a la Alcaldía Bolivariana del municipio Falcón, patrocinada por la Alcaldía. Y bueno, vamos a hacer este ciclo de podcast con personas muy queridas por nuestro municipio, hablar de la historia, de nuestra gente del pasado, de nuestra gente bella, que marcaron un hito, la historia, las leyendas, la cultura, la música, todo lo estamos llevando aquí
a través de estos personajes. Para terminar, bueno, el amigo Sisto nos va a deleitar con una melodía, una musiquita buena con su violín. El violín de aquí y el violín de allá. ¿Cómo se combatía el violín para terminar? Pues te daba por preguntar, ¿cómo hacían con el violín? Había mucha gente que tenía el violín rancio. Ah, no. Había gente violínova. Como no, chicos, fíjate ese que venía en el autobús que trae un 4. Sí, entonces, trae un 4, pero venía agarrado así de. Y entonces, una señora le llevó un violín. ¿Tiene usted, señor? Se ve que sabe de música. Se ve que la venía bañando. Vamos entonces a deleitarnos. Gracias por habernos acompañado, Sisto. Gracias. Como no. ¿Con quién vas a deleitar? Yo tengo varias canciones, pero uno que dure. Nos están dando 2 minutos los muchachos. Afinando. Sí, vamos a afinar esto bien porque. Ajá, estamos en vivo. Hay un señor que decía, afinemos bien y toquemos mal. Okay. Este vals es instrumental. Es de mi cosecha. Yo tengo 6 canciones grabadas nomás, pero tengo varias que están, como quien dice, inéditas. Antenoche tuve una entrevista con Mario Gómez y con Nazaret Chirino, a ver si echamos una grabadita para dejar esas cuestiones para la posteridad. En nombre de Dios, amén. Arrancamos. Mira, hay una que es así. Sisto, agradecido por tu visita. Siempre. Bueno, estamos, gracias. Y bueno, que nos permite estos buenos momentos. Hasta el próximo podcast. Seguimos adelante apoyando la cultura del municipio Falcón.